canal de YouTube de nuestro grupo GAU, en lo cual lo compone Jorge de Argentina, David de Perú, Ariel de Chile. Somos el grupo GAU, somos el grupo que nos gusta todo esto de las cosas de los ovnis, lo paranormal, las cosas de las dimensiones desconocidas, primeras, cuartas y quintas por ahí. Hoy en día contamos con Andrea Pérez Simondi, directora del Museo del OVNI en Argentina, para que ahí después nos comente un poquito más para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube. Y también vamos a conversar un poquito también de los temas relacionados hoy día con los ovnis y las desclasificaciones que están haciendo Estados Unidos como la NASA, para que Andrea nos comente, y también, como lo he tocado con otros invitados, el tema también de esta señora que dice hablar con extraterrestres, para ver que ella que también nos puede dar una pequeña opinión, ¿no? Aquí no queremos descalificar a nadie, pero por lo menos saber, digamos, la opinión de por lo menos de los expertos, que en este caso es Andrea. Así que, Andrea, un gusto, buenas tardes, y como lo primero. Bueno, muchas gracias por la recepción. No, gracias a ti. He estado viendo a través de Google tu historia, tu trayectoria, junto con tu madre, que fue es la pionera en esto del Museo del OVNI. ¿Y qué recopila y qué es lo que es el museo? Partamos por ahí. ¿Por qué parte esta idea del Museo del OVNI? El museo nació un poco por casualidad, porque por un hecho poco fortuito, yo vivía en Buenos Aires y Victoria, Entre Ríos, está a 330 kilómetros de Buenos Aires, y un poco yo me enfermé y mi mamá viajó a cuidarme un tiempo largo, y cuando volvió, la casa donde vivimos, y además está el museo, la habían robado completa, pero la única habitación en la que no pudieron entrar es donde mi mamá tenía su estudio, con sus libros y sus cosas, y quedó todo ahí. Y fue tal el robo que tuvimos que ir a dormir a un hotel, porque no quedó nada, ni las canillas, ni los caños en las paredes, nada, todo habían robado. Entonces, bueno, nos pusimos a reconstruir la casa, y entre idas y vueltas, como yo iba y venía de Buenos Aires y solamente podía hacerlo los fines de semana por mi trabajo, era bastante difícil hablar con mi mamá y tener como también una charla de familia, digamos, o una convivencia de familia, porque cada 2 minutos le tocaban el timbre, gente curiosa por el tema. Entonces a mí se me ocurrió poner en su estudio, que es donde estaban las cosas, un horario de atención para que la gente tuviera ese rango horario y bueno, y acomodar un poco las cosas. Y bueno, así fue, con tanta suerte que el primer visitante de todo en ese rango horario fue un periodista de acá de Argentina muy conocido, Martín Jauregui, que en ese momento estaba en Victoria haciendo un recorrido, relevando un poco y mostrando los atractivos turísticos de Victoria, porque él tenía un programa de turismo acá en la televisión pública, en ese momento, Canal 7. Y cuando hizo todo, él entró al lugar que era el escritorio de mi mamá, tenía su biblioteca, sus cosas, sus libros, sus carpetas de investigación, y él fue a su programa y lo bautizó Museo del OVNI. Entonces a las 2 semanas teníamos colectivos que venían de distintas partes de la Argentina para ver el Museo del OVNI, que claramente no existía. Entonces, bueno, fue así que decidimos ponerle Museo del OVNI. A partir de ahí el boca a boca fue creciendo. Bueno, hoy cuando vemos a dónde llegamos, realmente no lo podemos creer a partir de la historia que les estoy contando, ¿no? Pero bueno, es muy linda, muy bonita también cómo nació naturalmente de alguna manera. Y esto te ha llevado a que gente que te sigue la trayectoria, llevarte, digamos, material como video, y usted analizar esos videos, digamos, para poder colocarlo hoy en día en su museo y saber, digamos, que algunos que puedan ser de falsedad neta, o otros que realmente no tienen una explicación lógica, porque no, a todavía ciencia cierta no se puede decir si este es una nave que viene de otro mundo, de otra dimensión. Entonces se queda como un objeto hoy en día no identificado, aunque la NASA le cambió el nombre por ahí. Algo, ya ni me acuerdo el Sí, nombre cambió. nosotros mucho el tema de las imágenes no le damos tanta atención. Nosotros nos dedicamos al peritaje de campo ahora en toda la Argentina,
y nos entrenamos mucho con organismos y universidades para hacer, y de hecho tenemos peritos profesionales en distintos campos. De hecho, bueno, mi expertise, yo soy licenciada en comercialización, en marketing sería, por lo cual mi abordaje más específico es el abordaje al testigo, y me he especializado mucho en hacer peritajes sobre las muestras de suelo y las muestras biológicas, y después tenemos peritos que incluso son parte de la policía científica, algunos están estudiando en la Academia de la Policía Científica, o en los cuerpos de rescate. Nosotros tuvimos mucho entrenamiento con el cuerpo de rescate de Salta, con Pedro Olivera, que era un experto muy condecorado incluso. Entonces tenemos esa mirada, y lo que llevamos y mostramos en el museo, un poco es todo el trabajo de un caso, con los elementos que se recopilan, los estudios de laboratorio con sus conclusiones, y son todos casos asociados, donde el testigo ve las luces, y si en ese marco que te estoy contando existe un video, una fotografía, ahí lo incorporamos, pero en realidad no vas a encontrar muchas fotos en las paredes, como mucha gente cuando entra al museo piensa eso, que va a haber muchas Claro, fotos, exacto. mucho friki de fotos. No, ve mucho material. Y por supuesto, lo más importante que tenemos, que nos dedicamos muy profundamente, y ahí sí, si se quiere, la gente ya sabe esto, y nos acerca elementos materiales, producto de lo que los testigos en muchas ocasiones denuncian como objetos que producen restos a partir de explosiones, aterrizajes, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas piezas metálicas y nosotros estamos muy comprometidos con el estudio más profundo de esos elementos, de esas aleaciones, que son los estudios isotópicos, y es así que hoy por hoy tenemos una de las piezas más estudiadas del planeta, que es los restos del caso Ubatuba de 1957 de Brasil, y otra pieza que está empezando a calentar motores, como nosotros decimos, que es un resto de una pieza de Uruguay, conocida como el caso de Tacuarembó, de marzo de 1973, que tienen condiciones extraordinarias en sus materiales, y bueno, y estamos también muy abocados a eso, así que la gente cuando se va con la cabeza da vuelta, porque, te repito, cuando entra, de cada 10 Sí, personas, 9 piensa qué chamullo van a encontrar, o qué cosa rara, ¿viste? Bueno, y realmente es muy lindo lo que producen las personas. pero tú dices que cuentan con apoyo logístico, o sea, cuentan con el respaldo de universidades, o con el Estado, o el gobierno regional, o solamente ustedes nomás No, son un grupo no. de personas. Nosotros somos un grupo de investigadores que en nuestro tiempo libre aplicamos, no nos dedicamos a esto, cada uno tiene su trabajo, su formación, y entre todo ese grupo de personas hay investigadores de distintos campos de la ciencia. Ahora sí, en términos institucionales, cuando afrontamos un caso de peritaje que consideramos, nosotros primero hacemos una evaluación, de una ponderación del caso con una serie de tablas para evaluar si el caso requiere aplicar todo un movimiento de logística y de recursos para profundizarlo. Entonces, si la ecuación nos arroja valores altos en niveles, ahí entramos con todo. En ese marco, sí, porque nosotros tenemos una ONG que se llama Argentina Joven, que es la que patrocina todo el tema de las investigaciones, que en términos muy particulares, pero sí nos habilita a hacer convenios, por ejemplo, con universidades o distintos organismos científicos, académicos, institucionales, con los cuales nos permite, por ejemplo, que las universidades solo nos cobren sellado, y no todos los estudios, son muy caros, y no todos los estudios, hay muchos estudios que los tenemos que pagar, por ahí nos hacen buenos descuentos, pero nos da la posibilidad de ir un poquito más a fondo. Entonces, eso es lo que hacemos. Es nuestro deseo que el Estado se incorpore abiertamente a la investigación de estas cuestiones, y ahora desde otro ámbito institucional que nació acá mismo en el museo, que es CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que básicamente es la campaña por la desclasificación en Argentina, la campaña oficial. Estamos pugnando para empezar a hacer entrenamientos en relación a lo institucional, para que se formen investigadores a nivel académico, ya sea
en peritaje o en otras cuestiones que estamos analizando, pero básicamente es eso. Lo otro, con respecto a los avistamientos, que mucha gente de repente dice ver, generalmente en distintas partes de Sudamérica sobre todo, Estados Unidos como que se hace partícipe en todo e investiga como que son dueños del fenómeno OVNI. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué los gobiernos permiten que potencias extranjeras vengan a estudiar algo cuando lo podríamos hacer nosotros perfectamente? Y hoy en día se ha abierto incluso acá, sobre todo acá en Chile, en los noticieros locales del día, de la noche, que se ha hablado mucho sobre el fenómeno OVNI, pues, lo cual, donde dice que Estados Unidos ha permitido liberar información, y así la NASA también hoy en día ha creado un nuevo proyecto de estudiar el fenómeno OVNI. ¿Esto a qué se debe? Digamos, porque ya no se puede ocultar más la información, o simplemente, como lo habíamos dicho en nuestro webinar, es solamente una pantalla porque para que de lo que se sabe, mientras más se divulgue, menos se sabe. No sé si se entendió. Sí, perfectamente. Bueno, son las preguntas que hoy todo el mundo se hace, ¿no? Yo tengo una visión mucho más segmentada, digamos. En Estados Unidos lo que ha pasado que las contratistas hoy de la exploración espacial y el desarrollo tecnológico básicamente tienen el acceso a la información porque la generan ellos mismos. Por ejemplo, cuando Elon Musk empezó a tirar satélites al espacio, empezó a captar lo que con su empresa, o Robert Bigelow, Aerospace, que es otro de los empresarios aeroespaciales, que además muy afín al estudio de todos estos eventos, y de hecho parte del presupuesto, los famosos 22 millones de dólares que se conocieron allá en diciembre del 2017 o en los primeros meses del 2018 por el senador Harry Reid, que era el director de la Comisión de Defensa e Inteligencia del Senado americano, donde dijo, bueno, nosotros le dimos al programa del estudio de los UAP, que encabezaba a Luis Elizondo, 22 millones de dólares, que básicamente gran parte de ese financiamiento fue para la Robert Bigelow Aerospace, que había creado el VAS, que era su instituto de estudio de todos estos fenómenos extraordinarios, y muchos de ellos aplicados al estudio de los sucesos y los fenómenos en el Skinwalker Ranch, de propiedad por entonces de Bigelow. Entonces, lo que a mi entender sucedió es que ahora, como hay muchos satélites en principio y tecnología de todo tipo, en base a sensores de alta tecnología, empezaron a registrar los UAP, y el gobierno no le quedó más remedio que reconocer en principio el estudio de estos eventos que desarrollan condiciones extraordinarias de tecnología, que se catalogaron como observables, que hablan de velocidades hipersónicas que superan cualquiera en experimentación, incluso estamos hablando de 20.000, 30.000 kilómetros por hora, o el vuelo antigravedad, que es venir a esa velocidad y cambiar de dirección abruptamente a punto cero y salir disparado a esa velocidad, que no hay ley física que lo explique, y quizá la más extraordinaria, la que más impactó, es el vuelo transmedio, que es la capacidad de este fenómeno de volar en nuestra atmósfera, salirse de ella, reingresar en lugares no vectorizados, y ahí la importancia de los materiales y el estudio de los metamateriales, y también meterse debajo del agua, que básicamente todos los videos que conocimos del tic-tac y los que vinieron después en el tiempo, hablan de la condición transmedia. A nosotros mucho no nos llama la atención porque la Marina Argentina, ya por el 62, formó una comisión que encabezó un capitán, Omar Roque Pagani, que básicamente ya hablaba de estos eventos con estas condiciones extraordinarias, eventos transmedio incluso, y que llevaron a que muchos de los estudios de la Marina incluso sean catalogados como OSNIs, objetos submarinos no identificados, por lo cual el fenómeno está, como recién escuchaba, hace mucho tiempo, ¿no? Y lo otro es que también hoy en día, lo que hablábamos la otra vez en otro webinar con nuestro expositor, hablábamos que los materiales han existido toda la vida, el hierro, el cobre, la madera, qué sé yo, y la Tierra en sí ha experimentado muchos cambios, se ha destruido miles de veces,
¿ah? Y ha venido una nueva evolución, la cual se ha ido perdiendo la memoria, digamos, de las cosas que han pasado. Por eso de repente encontramos civilizaciones bajo cientos metros de tierra, porque han sido civilizaciones que han ido quedando tapadas. Y todo esto de la tecnología moderna que nosotros tenemos, tanto el celular, el computador, que es una tecnología que no tiene más de 100 años, o sea, 60, 70 años que partimos con toda esta revolución. Todo esto vendrá por los avistamientos, los contactos que han tenido algunas potencias con algunos seres de otros lados, de otros mundos, porque como te digo, o sea, vemos tecnología como la construcción a lo mejor de pirámides, qué sé yo, que no hay evidencia física de haber visto una retroexcavadora, una máquina, que hoy día sí podríamos tenerla, pero son tecnologías que eran diferentes a las de hoy día que tenemos nosotros, que se perdieron en el tiempo, y hoy día nosotros podemos llevar todo un mundo en un bolsillo, que es el celular, cosas que no existían 200, 300 años atrás. Y todo esto se vino a ver, ya por decirlo así, del caso Roswell, que del año 45, como vino como una revolución industrial tecnológica. ¿Tendría algo que ver o solamente una coincidencia? Y es otra de las preguntas del millón, ¿no? A ver, mira, sin ir más lejos, mencionaste el caso de las pirámides. El otro día vi un científico que, digamos, recuperó una hipótesis muy antigua que decía que en realidad se explicaba muy fácil cómo construyeron las pirámides. Lo que no se explica es cómo pudieron haber desarrollado determinada mezcla de material, parecida al cemento, al punto que hacían los ladrillos básicamente donde eran colocadas, por lo cual no necesitaron ninguna situación de traslado. Por ponerte un ejemplo válido, ¿no? En esto me parece que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, con el recupero del OVNI de Roswell, para tener un punto de partida, según muchos que merecen todo mi crédito, tanto Tom Friedman o Don Smith, Philip Corso, toda gente con la que he podido hablar y hablo cotidianamente. Bueno, tanto Friedman falleció, pero Don Smith es mi compañero en ISER y hablo diariamente prácticamente con él. Y hay cosas muy interesantes porque presupone que del accidente de Roswell se recuperó tecnología que fue después parte de la tecnología de desarrollo, por ejemplo, de la Bell South, donde hablaba claramente del recupero de la fibra óptica y de los transitores, que después fue una migración progresiva y rápida de transitores a microtransitores, al chip, y hoy estamos en la micro nano biotecnología. Entonces, fíjate vos que básicamente, como vos decís, en menos de un siglo se ha avanzado lo que en otras épocas se hubiera pensado en 40.000, pero tampoco hay que perder de vista la capacidad del hombre para generar descubrimiento y hacer desarrollos, quizá en alguna situación por obra de la casualidad, como fueron muchos de los inventos, y en otros, digamos, realmente hubo un recupero de tecnología. Después, bueno, hay que ponerla en valor, todo el desarrollo satelital y de cohetería, de propulsión. Yo fui en el 2018 invitada por la Agencia Espacial Rusa y China, Moscú, en esta campaña que nosotros venimos haciendo con ISER, que es de cara a las Naciones Unidas para poner en agenda el tema, y los rusos y chinos ya en el 2018 estaban poniendo en tema el estudio de los UAP, y en aquella oportunidad me tocó participar de varios meetings, intercambio de conocimiento entre chinos y rusos y alemanes y americanos sobre sistemas de propulsión, y me quedé fascinada con un desarrollo para reemplazar la hidracina, que es altamente contaminante y en teoría prohibida para generar propulsión en los cohetes, y estaban trabajando con algo más natural, que era el derivado de los gases de la caña de azúcar. Y yo me quedé impresionada porque vi flotar y propulsar en esas muestras que hicieron un elemento, pocos metros, pero lo vi. Entonces, básicamente, digamos, hay como una ayuda quizá por obra fortuita en algunos casos, y quizá yo creo en la hipótesis extraterrestre y que nos han dejado la posibilidad de tecnología de avance y el hombre ha tenido la capacidad de estudiarla y desarrollarla quizá, o quizá también acompañada por estos seres, si realmente existieron.
Yo la otra vez que comentábamos también, estuve leyendo unos artículos del físico Nikola Tesla, que le hicieron una entrevista en un diario norteamericano, donde a él le decían de dónde venían todas sus ideas, porque él ya hablaba de la fibra óptica, él hablaba del internet, qué sé yo, que también lo mismo, que él decía que va a llegar un momento que el hombre va a andar en su celular, va a andar trayendo el mundo. O sea, él no hablaba del celular, pero hablaba de eso. Y le preguntaban de dónde venían todas esas ideas, y él decía, yo no he creado nada. ¿Ah? Es una información que me llega de algo que ya existió y que solamente yo la traigo al presente. Según él, que a través de los sueños él veía estas visiones. ¿Será porque, a lo mejor, con lo que yo te preguntaba adelante, porque existieron tecnologías anteriores que se perdieron en el tiempo y se están recopilando en ciertas personas como haciéndole llegar para que ellos puedan desarrollarla nuevamente? Y podría ser, bueno, hoy un campo de estudio de todos estos fenómenos es la conciencia, ¿no? Lo acaba de decir Tesla. Bueno, Tesla, según las distintas declaraciones, algunos aseguran que él recibía todo a través del sueño y en otras que él decía comunicarse con una civilización extraterrestre. Y bueno, básicamente son las dos teorías hoy que nutren las hipótesis del concepto de origen no humano de estos fenómenos. El tema de la conciencia, además, tiene bastantes aristas, porque bajándola, digamos, hacia abajo, tiene pensadores con distintas miradas, siguen habiendo pensadores que toman esto como una cuestión clínica médica de estados alterados de conciencia a través de la DMT, otros han evolucionado y hablan de que se generan disparadores por factores internos y externos y que el químico, la DMT, es la que genera toda esta apertura de la conciencia mental. Hay otros que avanzan mucho más y hablan de que ahí existe un mundo con todos estos factores disparadores y que además tienen la capacidad de pasar del plano subjetivo al objetivo y hasta dejar evidencia física como huellas en los campos, que lo detecten los radares. Yo tengo una visión más resumida de todo eso. Me parece primero que es más fácil probar que hay seres más desarrollados y menos desarrollados en distintas galaxias, en distintos sistemas solares, porque la ecuación de Drake así lo avala, digamos, y que tienen la capacidad ya de desarrollo de vencer las grandes incógnitas hoy nuestras, que es cómo atravesar grandes distancias en tiempos más llevaderos, y que han hecho presencia acá con sus desarrollos tecnológicos de naves y tecnología, y que además son personas evolucionadas o seres evolucionados que tienen la capacidad de influenciar mucho nuestro sistema psíquico, digamos, o nuestra mente. Digamos, no digo que no exista lo otro, pero quiero decir que confluyen para mí todas las cosas en lo mismo, digamos. Pero me resulta fascinante el debate. Claro. Lo que sí estoy segura es que hoy estamos un escalón más elevado sobre esto, y que lo que antes eran grandes teorías de confrontación, hoy en realidad son aristas diferentes, porque si nos ponemos a evaluar, el cerebro es un mini universo donde se generan las mismas variables, las mismas condiciones, si se quieren, que en el universo. Se habla de metaverso o de los agujeros de gusano, el tema de la liberación de energía con el roce de las neuronas, que está poco explorado. Digamos, hay mucho por estudiar del cerebro, y, y bueno, y a partir de ahí estamos dando otro nivel más elevado de debate y de investigación. Claro, en este caso, lo que tú decías ahí, pues yo creo que a lo mejor Ted le decía mejor a través de los sueños que de extraterrestre para que no fuera tan, no encontraran de loco. Jorge, tú Claro. hiciste una pregunta en el chat para que se la haga directamente a Jorge. Sí, Andrea, te quería preguntar sobre la exposición esa que hicieron en el Teatro de Paraná, en donde hubo ufólogos invitados de todo el mundo, y te quería preguntar, me enteré de que estuvo lleno, que fue mucha gente. En Victoria fue. En Victoria fue, ¿no? Sí, sí, ¿Vos sí. estás en Paraná o en Victoria? En Victoria, en Victoria. En Victoria. Y bueno, te quería preguntar qué temas se trataron y por qué no hicieron streaming, ¿no? Que vos me dijiste que no querían hacerlo
muy público porque eran temas medios candentes. Sí, en realidad, mira, el tema del streaming, primero no podemos hacer streaming profesional porque los costos, bueno, vos vivís en Argentina, así que sabés lo que significa. Nosotros queríamos hacer un evento, digamos, que esté a los niveles, a los estándares internacionales, con una entrada que resultara accesible, y los costos en Argentina, por la situación económica, no son sencillos de llevar. Fue un congreso relativamente accesible con la entrada para la gente, pero para nosotros fue de alto costo. Piensen que el Congreso salió a pesos argentinos casi 700.000 pesos, entonces es mucha plata, plata que nosotros, como les decía antes, no recibimos de ningún lado, digamos, todo un desafío nuestro que recuperamos con la venta de entradas en lo posible. No tenemos sponsors ni auspicios, y así que todo se reduce a la venta de entradas. Por lo cual, tampoco queremos poner entradas caras. De hecho, fíjense, después de casi 3 años del último congreso en Capilla, nosotros por 3 días cobramos la entrada mucho más barato que lo que fue el último congreso en Capilla, digamos. Entonces, para nosotros es importante que la gente tenga acceso. Y por respecto a todo el esfuerzo que hizo la gente, nos parecía también que preferíamos invertir plata en generar las mejores condiciones de congreso que en invertir en streaming, porque de todas maneras hay gente que transmite todo el tiempo. Y de hecho, si van por distintos canales van a poder ver todas las conferencias, y de hecho hasta se transmitió en vivo casi el 90% del congreso por un canal de televisión abierta, que es Crónica TV. Por lo cual, todas esas variables influenciaron para tomar la decisión de no invertir en el streaming. Hacer un streaming en directo, Jorge, nos cobraban, la empresa que menos nos cobraba era 180.000 pesos, por lo que es imposible de afrontar y es realmente imposible. Preferí pagar esa plata por una pantalla LED de gran dimensión, que tenía buena calidad, sonido, luces, y que la gente que hizo el esfuerzo por ir viera el mejor congreso de su vida, y así fue. Y Fueron varios días, ¿no es cierto? 3 días, viernes, sábado y domingo. El viernes empezó a la tarde y terminó el domingo al mediodía, y fue realmente extraordinario. Abordamos muy profundamente el tema de los experimentadores, desde todas las miradas, y con documentación. El formato del Congreso de Victoria es presentar el testigo con el investigador que hizo el desarrollo investigativo, la documentación que respalda los casos, son todos casos asociados, y en lo posible todos los elementos argumentales que pueda tener el caso. Presentamos de los casos más importantes de experimentadores en Argentina, que son, en mi criterio, 4 o 5. Bueno, 3 de ellos estuvieron presentes porque el cuarto está fallecido, que era el caso de Julio Plattner, de La Pampa, y bueno, y a los investigadores les pedimos que abordaran con la mayor profundidad hasta las historias clínicas de los casos, que fueron muy documentados, y se viven cosas muy emocionantes, porque nosotros a través de ese foro recuperamos documentación, entre ellos historias clínicas. Y bueno, fue muy lindo la parte donde, por ejemplo, Carlos Díaz, que es un caso muy emblemático de Argentina del año 1975, que en resumen es un señor que estaba haciendo una changa de mozo, él trabajaba en los ferrocarriles en Bahía Blanca, y cuando toma el colectivo para volver a su casa, el ingeniero Guay, a las 3 de la mañana, y acompañado por 2 personas, en los terraplenes del tren, se presenta una luz, es abducido, y a los 18 minutos aparece en un patio en una casa del barrio de Constitución en Buenos Aires. Y ese caso tuvo mucho impacto, y bueno, nosotros conseguimos su historia clínica, no completa, pero una gran parte, y por primera vez él tuvo acceso a su historia clínica y se la dimos nosotros en el Congreso. Eso ya nos pasó varias veces, incluso es más, para los amigos de Chile que nos están escuchando y viendo, el caso tan famoso de los pilotos del rally, de la Vuelta a la América del Sur, también a través del proyecto Sephora nosotros logramos recuperar
el documento de la primera denuncia que ellos hicieron cuando llegó la policía de Pedro Luro, y le dimos en mano a Nati Acevedo, que es la hija de Acevedo, y llegó a manos de Moya, a través de sus familiares, la copia del expediente. Entonces, para nosotros es importante eso, porque más allá de lo que concluyan los casos, eso ya da elementos de sustento, muchas veces que los testigos no tienen, más que su propio relato, o algún elemento físico circunstancial. Entonces, el hecho de intervención de autoridades que relevaron, investigaron más profundamente, también no deja de ser un respaldo para las personas que se animan a contar sus experiencias. Y es muy interesante, bueno, cuando accedes a historias clínicas, un poco también das de lleno para ver qué tan de cerca o de cierto está lo que contó el testigo en relación a lo que dicen los médicos que lo atendieron en su momento. En el caso de Carlos Díaz fue sorprendente la coincidencia del relato, marcando la veracidad del testigo, por supuesto, con lo que fueron las firmas, además médicos que hoy están con vida y hemos entrevistado. Una de ellas ya falleció ahora en abril, pero nos dio detalles muy, muy minuciosos de cada momento de su atención, y también detalles sobre cuestiones que están aún en investigación, que tienen que ver con las autoridades intervinientes y que también hablan de un procedimiento que nosotros tenemos visualizado y que lo que hace es respaldar esa mirada que tenemos sobre los procedimientos. Entonces fue muy, muy interesante, y ni que hablar, y esto es para destacar con mucho orgullo, el nivel de cada una de las exposiciones de los investigadores. Miren, para que se den una idea, el día sábado el Congreso empezó a las 9 de la mañana y terminó a la 1 de la mañana con un alto de 2 horas para almorzar, y la gente no se quería. Tuvimos conferencias que no se podían bajar los expositores del escenario porque la gente le pedía que siga ahondando sobre lo que ponía. El tema de la desclasificación del Pentágono, con las historias clínicas que asomaron a partir de personas que eran personal militar, de seguridad, de inteligencia, o piloto, que estuvieron en cercanía de estos UAP, o en cercanías de material en relación a los UAP, que han tenido afectaciones físicas notorias. Nosotros tenemos acceso completo a todo el trabajo de Kit Green, que es un médico especializado en física, que realmente ha tenido un trabajo con revisión de pares, donde habla muy detalladamente de efectos colaterales muy profundos, como eje central, el shock de microondas produciendo quemaduras por radiación, y todas las alteraciones que eso genera en los cuerpos de las personas. Y bueno, para nosotros fue muy importante porque la tan devastada investigación civil muchas veces, cuando empezamos a ver en comparación los estudios desclasificados de organismos en relación a estos estudios médicos y lo que nosotros accedemos del campo civil, digamos, lo único que tenemos es el cambio de nombres y de expertices, pero las conclusiones básicamente son las mismas. Y eso es lo que mostramos en ese paralelismo en el Congreso de Victoria también. Y la gente quedó impresionadísima. ¿Hay alguna coincidencia en los casos de los abducidos del por qué se los pudieron haber llevado? El caso Gil, digamos, es muy, muy enigmático porque dejaron la cacerola arriba del fuego cocinando la comida, y cuando entraron ya no estaban. O sea que fue una cosa que desaparecieron y quedó el auto con la llave puesta y cosas así por el estilo. Pero digo, esta gente que se llevan, en el caso de esta familia, desapareció la familia completa, ¿verdad? Sí, pero bueno, ese caso, o sea, todavía no lo podemos enrolar. Hay muchas cuestiones policiales y cuestiones más mundanas intervinientes que todavía lo tienen bastante lejos, si se quieren, de una proclamación más vinculada al fenómeno de las abducciones. Pero sí, lo que te puedo decir a tu pregunta es que efectivamente hay elementos sustantivos en las personas
Y esto también es bueno, porque una de las cosas, lo que voy a decir, a mucha gente le molesta, pero básicamente también es parte de lo que nos propusimos con el Congreso. Una de las cuestiones es, y por eso el rol y el rótulo de experimentador, porque dentro del concepto del contactismo hay mucha confusión, mucha embarrada de cancha, mucho cuento también, mucha cosa que la gente piensa que tiene una visita de dormitorio y son diagnósticos médicos como parálisis del sueño, a veces hasta esquizofrenia. Entonces, un poco también lo que mostramos lo que es de lo que no es, y hay información fina que nunca los investigadores la ponen en valor porque son parte de la detección de esos casos más. Sí, en el caso de Venado Tuerto, de este chico de campo, Juan Pérez. sí, que estaba con el caballo y que medio se le asustó y se encontró con una nave, e incluso interactuó con un extraterrestre, por lo que yo vi el programa que vos hiciste, que está en la web, ¿no? Sí. Y bueno, él lo relata como un ser más bien alto, que cuando se iba lo ayuda a subir al caballo incluso, ¿no? Exacto, sí. Él recibió un corte en el hombro. Sí. En el brazo. Sí, en el brazo. ¿Le pusieron algún transistor, alguna cosa adentro de...? No, pero sí tiene las marcas y también ha sufrido algunas situaciones médicas que son parte de esta información fina, que lo interesante es que un poco la pregunta del millón es que estas personas que viven estas experiencias en cercanía empiezan a tener recurrencia en las experiencias, que ahí es donde entra todo el gran campo también de la conciencia. De hecho, también en el Congreso no solo estuvo Juan Pérez, sino que estuvo Néstor Berlanda explicando, él es psiquiatra, y le pedimos muy especialmente que ya no se centre en contar la experiencia de Juan Pérez o de las experiencias, sino la parte clínica médica, que él aborda con mucha profundidad, y fue una volada de cabeza realmente todo lo que vimos. Y hay algo muy interesante, digamos, porque hoy también es bastante importante la acción de personas que han estado en organismos de seguridad, justamente por haber estado en cercanía del fenómeno, que ellos mismos se han convertido en experimentadores, que tienen las mismas situaciones físicas médicas, pero además todas estas personas, de tener situaciones recurrentes en el tiempo que se viene, empiezan a tener algunas cosas como vivir fenómenos paranormales, no solo ellos, sino las personas en su cercanía, y también manejar información privilegiada. Y cuando hablo de información privilegiada no es que te van a decir que se acaba el mundo o que debemos cuidar la naturaleza, sino desarrollos tecnológicos de gran preponderancia. De hecho, hay muchas fundaciones hoy alrededor del mundo, y eso era un tema totalmente ajeno a nosotros en América del Sur, por lo menos, sobre el trato y abordaje de los experimentadores en forma muy reservada. Y ahí hay todo un tema de debate hoy muy, muy fuerte a nivel mundial, que hablan de que muchas organizaciones, incluyendo algunas tan conocidas como el MUFON, que están con cambio de conducciones, que han pedido dar a conocer los datos anónimos que se manejaban en forma muy reservada y anónima de los experimentadores en trabajo de contención, y esto ha generado también todo un gran disparador a nivel internacional con mucho resguardo, ¿no? Y por eso ustedes están viendo tantos, que esta también es un poco la duda que asoma en estos tiempos, no solo el conocer la información desclasificada de estos eventos con tecnología, sino también la aparición de muchos hombres y mujeres en torno de agencias de seguridad como la CIA, el Pentágono, que ellos mismos se representan como experimentadores y andan buscando todas las acciones y personas que han vivido estas experiencias representando estas fundaciones. Entonces, muy sospechoso, muy para tener en cuenta también. Acá nosotros en Chile han habido dos casos de gran connotación, sobre todo periodística. Una, la que tú nombraste de los pilotos,
y la otra es la del caso del Cabo Valdés, que también fue abducido, y que a los pocos minutos aparece con una barba como de 2 o 3 días, porque se supone que él estuvo a lo mejor un mes fuera, pero esta nave lo devolvió a su tiempo real y con un desfaz de un par de minutos. Esto fue por ahí por los años 80, por ahí aproximadamente, y de acuerdo a eso también hubo una polémica acá en Chile, porque se hablaba mucho del caso Valdés, que después fue sancionado una empresa de publicidad, que un helicóptero andaba rondeando todo lo que era Santiago, y alrededor manejaba una banda circular que era una publicidad que a lo lejos parecía un verdadero ovni, porque no se sentía, y eliminaron eso porque la gente ya se estaba asustando. Y hoy en día con la tecnología también, con los drones que se están haciendo cada vez más grandes, porque hay ya drones que se pueden tripular, eso también tiende a confundir a las personas hoy en día con esto, con el fenómeno ovni. O sea, hay que saber un poco diferenciar, y lo que digo, lo del Cabo Valdés fue una de las cosas más fuertes que, justo con lo de los pilotos. Ni hablar, bueno, fíjate que en el caso de Cabo Valdés, que es un tema que han abordado muchas personas, él también generó muchas confusiones con sus propias declaraciones, que sí, que no, que sí, que no, por lo cual es bastante complejo. Pero sí puedo centrarme más en el caso de Acevedo Moya, los pilotos, porque yo te diría que reúnen más a lo que estamos charlando, ¿no? Recuerdo una declaración de Moya donde cuenta que cuando pasado el evento y que ya volviendo para Chile hicieron un descanso en Mendoza, y él lo vio levitar a Moya Acevedo en su cama. La hija, Nati, te comenta también el hecho de que él volvió y básicamente no fue el mismo, y que decía ver figuras, fantasma, y que se comunicaba. Todos esos condimentos son muy ya específicos de todas estas personas, y es lo que abrió un gran campo al tema del estudio de la conciencia, que de hecho es lo que también hizo de que muchos científicos de gran renombre incluso se acercaran al estudio de estos fenómenos, porque son muy de esta mirada, ¿no? De explorar esta mirada puntualmente. Lo otro es también lo que se habla mucho, digamos, es estos seres que realmente, que la mayoría, los que hablan que han sido abducidos, ¿ah? Generalmente hablan de los famosos grises, de los ojos alargados, qué sé yo, y que todo el mundo se preguntan, y bueno, toda la tecnología que tiene, pero siempre los describen sin sexo y desnudo. O sea, digamos, ¿de qué estamos hablando? Porque si tienen tecnología, no así como los otros que hablan de los nórdicos, que andan con traje, porque serán civilizaciones diferentes, serán estos grises a lo mejor, no sé, pues, subalternos de estos otros mayores. ¿Cómo funcionará todo este sistema? Porque es las preguntas que se hacen todas las veces. No lo sé, ojalá pudiera decírtelo, porque te aseguro que sería una gran información. Yeah. No tengo ni idea. Es un enigma. Sé. Es un enigma, sí, es un enigma. Yo, claro, por sí. lo que pude hablar con Oscar Oliva, que él conoce bastante el tema de las dimensiones, lo primero que me dice es que los tiempos de esta dimensión, en donde la frecuencia vibratoria de la antimateria del espíritu es más baja que la de dimensiones más altas, donde hay más vibración del espíritu, los tiempos arriba no son los tiempos de acá de la Tierra, son más rápidos. Y me citó el caso de Moisés, de que cuando sube al monte, cuando él baja, en las películas que se ven, baja todo canoso, baja avejentado. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que estuvo arriba, con esta energía o con extraterrestres, me imagino yo, era distinto al que cuando bajó del monte. Entonces, cuando baja, lo pintan todo barbudo y canoso. Así que puede ser ese un motivo por el tema de este hombre de la barba, ¿no? Que vos describís. No te olvides que acá tenemos una vibración muy densa de frecuencia, muy, muy baja. Arriba hay muchísimo más. Acá estamos en 4 ahora.
y en la 18ª dimensión están en 76, que es muchísimo más. Pero nosotros no lo soportamos. Ellos tienen que bajar la frecuencia para adecuarse a la vibración nuestra, porque dicen de que no pueden hacer un contacto directo porque nos liquidan. Y lo del tema del sexo, lo que me dijo Oscar también, es que en dimensiones más evolucionadas, después de la 5ª dimensión, ya no tienen la necesidad de lo material y de la relación sexual. Lo practican, pero lo practican conectándose mentalmente. Así como pueden hablar mentalmente, pueden tener sexo mentalmente. Pero están definidos ellos como hombre y como mujer, pero bueno, no, es como que están asexuados, por así decirlo, ¿no? Ya. Eso fue la explicación que me dio. Ah, correcto. Ah, hay que quedarnos en esta dimensión nomás entonces. No hay que pasar. Sí, lo otro es que también con respecto a, digamos, los fenómenos OVNI, la mayoría de las descripciones que se han visto, e incluso algunas que mostraron hace muy poco en la televisión acá en Chile, es que muchos son de forma triangular, piramidal. Tendrá que ver también con las cosas que dejaron, como las famosas pirámides, no tan solo Egipto, porque Egipto tiene pocas pirámides, existen otros países que tienen muchas más pirámides, pero están todas como relacionadas, todas tienen como un mismo objetivo. Y muchas naves, hay una que se describe que es la del verdadero boomerang, que es una con luces, que es una verdadera pirámide que se ve en el cielo, ¿ya? Si uno lo mira desde lejos. O sea, están relacionados todos estos fenómenos OVNI con las cosas que dejaron en el pasado, y además la famosa, digamos, en distintas culturas se ven estos dibujos que están como con un bolsito en la mano. Y todos dicen, ¿qué es ese bolso en la mano que llevan? Y la verdad es que, bueno, no sé, yo no me dedico a estudiar profundamente eso, pero si me pedís una reflexión, yo creo que hay demasiada evidencia de que en las pictografías y en muchas culturas que nos preceden aparecen desarrollos tecnológicos y naves y objetos, qué sé yo. Hace poquito me mandaron unos arqueólogos de Catamarca, de acá de nuestro país, unas piedras con unos tallados, una foto me mandaron, por supuesto, de unas piedras, ¿no? Donde es muy estudiada la zona porque se ha encontrado vestigios de una civilización de la cual no se tenía cuenta, muy antigua, que no se puede especificar su etnia, digamos, y entre las tallas, por ejemplo, había un avión, como en una especie de pista de aterrizaje. Y me pedían mi opinión, y yo le digo, bueno, yo no soy arqueóloga, ni paleontóloga, ni nada, ni antropóloga, le digo, pero se parece un avión, claramente Claro. se parecía un avión, digamos, más que un registro visual. Yo tengo la creencia, y marco la palabra creencia, porque no hay nada todavía que me permita fundamentar lo que digo, pero creo fervientemente que en culturas que han aparecido en distintos marcos temporales, con miles de años de diferencia, se registran los mismos simbologías, que yo en nuestro país, en Argentina, como en Chile, sobre todo las etnias más del norte, ellos todo lo que registraban en la piedra a modo de pictografías, dibujos o tallados, era básicamente lo que veían. Ellos todo lo que registraban como forma de comunicación, de transferencia, era lo que veían. Y vos ves cosas que claramente pueden ser formaciones celestiales de estrellas o lo que son alineaciones planetarias que nosotros hoy vemos, y ellos las registraban como novedad, y regían mucho sus cultivos, hasta su armado social en base a esos conceptos, pero también registraban seres con 4 dedos, iguales a los de las cavernas de Francia o de Italia o de los Alpes, ¿no? o de Utah, que hoy es de Skinwalker, digamos. ¿Y por qué 4 dedos? ¿De dónde sacaron los 4 dedos? O las No, cabezas alargadas también. o las cabezas alargadas, tal cual. Pero bueno, Ah, vuelvo a repetir, hay gente que se dedica muy profundamente y muy cuestionada también en sus estudios, como todos estos temas,
y que me merecen mucho crédito. Yo tengo un amigo en Perú que se llama Marco Barraza, que está muy vinculado también con el estudio oficial, pero él está muy vinculado, le encanta, y con el Ministerio de Cultura y todo, y estudia mucho también esos rasgos diferenciales, ¿no? de estas culturas precolombinas y preincaicas incluso, ¿no? Que ya tenían estas mismas formalidades, si se quiere. Claro. No, y tenemos en Perú tenemos las líneas de Nazca, que son cosas que solamente se pueden ver, solamente se pueden ver de altura, y que fueron descubiertos justamente porque pasó un avión por ahí. Y por el lado norte de Chile tenemos el gigante, no me acuerdo cómo se llama, en Atacama, claro, que también, si uno está ahí mismo no lo ve, pero tiene que estar a una cierta distancia como para poder verlo. O sea, son, como bien de repente dice, o sea, lo que nuestros antepasados dibujar lo que veían. Entonces, algo tiene que haber existido para poder, digamos, llegar al día de hoy, justamente, que ir viendo todo lo que es el fenómeno ovni. Así que, bien, pues, bueno, ahí... Quería Sí, preguntar una cosita sobre el tema del teatro, ¿no? De cuando estuvieron en este seminario. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que expusieron? ¿Hubo alguna novedad? La coincidencia... perdón, sí, se había cortado, pensé que habías terminado. Decime. Sí, no, te preguntaba si hubo alguna novedad así y si lo van a repetir el evento. Bueno, sí, bueno, lo que más me sorprendió es lo profundo que estamos avanzando en el tema con toda la evidencia física, más allá del relato, y el aporte que están haciendo los testigos en ese marco, ¿no? Con experiencias extraordinarias, que antes por ahí, el testigo hoy con la información que reúne, empezó a transitar un camino objetivo muy interesante que le aporta muchísimo al tema y a profundizarlo, y también el hecho de que nos acercó con los aportes investigativos además a los investigadores con distintas miradas, que en definitiva, como les decía hace un rato, no son tan distintas. Y lo más impactante para mí fue el nivel en el que profundizamos todo esto que te estoy mencionando de la vivencia de los experimentadores, con mucha evidencia física de respaldo que para mí fue trascendente. Eso me impactó un montón. Y sí, el año que viene, nuestros congresos tienen una línea de agenda que viene en escala, digamos, y va con un paralelismo con la agenda internacional, y el año que viene vamos a ahondar aún más sobre, poniendo en confrontación pilotos, ahora sí, pilotos, tanto civiles como militares, lo que viven, no solo la experiencia que vivieron, sino todo lo que vivieron posterior a la experiencia, con toda esta cuestión médica, y personas comunes que han estado también con experiencias, y la idea es terminar el día domingo juntando las experiencias para ver qué tanto hay de común y qué tanto no hay de común, digamos, a llegar ahí, con una profundidad, dando un salto aún más profundo, que lo hay, yo les aseguro que lo hay. En unos días yo voy a hacer un adelanto de esta agenda, con una conferencia que voy a transmitir libre y gratuita por mi canal de YouTube, para que vean a qué nivel escala todo esto, que es absolutamente complejo. Ya les adelanto que va a haber mucho debate, mucha crítica, pero la crítica es buena porque va a generar debate, como cuando pusimos en esencia el tema de los experimentadores, y realmente es importante abordarla porque va más allá de lo que uno cree y piensa, y ahora está documentado, que es lo importante. Bien, Andrea, bueno, quería hacerte una pregunta. Sí. En el libro escrito por JJ Benítez, que se llama Nuestros Primos, ahí te menciona a ti o a tu mamá, creo, de un caso. ¿Él se entrevistó contigo? Sí, el JJ estuvo acá en el museo, estuvo con nosotros comiendo, justamente también con el doctor Berlanda,
hemos pasado un día tremendo de información y de intercambio, y para nosotros fue revelador todo lo que él nos aportó, además de muchos casos argentinos que él abordó en su momento con los testigos directamente involucrados. Así es. Realmente fue increíble y fue una gran emoción ver el caso publicado de Cota Coleman, que te referís, Claro. que fue, y realmente, y además entendimos también que nos quiso dar un gran empujón porque publicó hasta los mapas, el mapa del museo. Nos conmocionó al punto de la emoción extrema, ¿no? Se ha pasado realmente porque no lo esperábamos, ¿no? Fue una sorpresa. Él nos mandó el libro. Sí. Nos mandó el libro. ¿Y te mantienes en contacto con él? Sí, por suerte, bueno, él ha quedado muy choqueado por la muerte de su señora. Sí, claro. Blanca. Sí. Tiene momentos buenos y momentos no tan buenos, pero bueno, está saliendo adelante. Yeah. Estamos esperándolo con mucha expectativa porque Qué bien. prometimos ir a hacer una investigación juntas sobre fenómenos paranormales. Porque ese hombre es un adelantado, les aviso. Bueno, yo sé que Andrea tiene otro compromiso. Yo quiero agradecerle a ella y bueno, que temas quedan pendientes que a lo mejor podemos abordar, que es la vida, que puede haber vida dentro de la Tierra o seres dentro de la Tierra, como también dentro de los mares, porque los mares se han explorado un tercio del mar nomás en todo el mundo, todavía, y si los volcanes son puertas de entrada a lo mejor para estas vías subterráneas. Así que para ver si después ella tiene información de esos temas, como para después abordarlo a futuro con respecto a los intraterrestres, que se les llama, no los extraterrestres, a los intraterrestres, tanto que viven en los mares o abajo dentro de los volcanes, que son puertas que ellos pueden pasarla por su tecnología sin ningún problema, nosotros que nos podríamos quemar inmediatamente. Así que Sí. antes de darte las gracias, Andrea, ¿dónde te pueden ubicar los amigos si van a Argentina o los que argentinos? ¿Dónde está tu museo? Como para que pasen por ahí algún día a visitarte. Yo tengo a mi hermano en Buenos Aires, así que tengo que ir a Argentina uno de estos días, así que... Sí, tenés que venir por acá. Así que ahí quiero ir a visitar a mi hermano, que vive ya hace más de 40 años, así que... ¿En qué mes vas a venir, Ariel? Ahí estamos viendo con mi señora, yo creo que es una fecha bonita por ahí, por noviembre. Ahí estamos tirando línea. Bien. Para ver, porque enero y febrero mucho calor para allá. Claro. Mucha humedad. Así que tenemos pensado ir para allá, así que a Buenos Aires. Y ahí combinamos y vamos a ver a Andrea y conocemos el museo. Eso, Capaz me parece. Capaz que se quiere sumar David también. Eso, sí. Bien. Podría ser, vamos a ver. ¿Vos también viajás, Andrea, a Chile, a Perú, a dar conferencias así, sí, ¿no? Sí, bueno, a Chile ahí tengo un montón de amigos bueno, hasta antes de la pandemia fui a La Serena la última vez que fui. Cuando vengas a Perú, avísame. Sí, tengo una gana. En el grupo, pues, lo avisas y nos ponemos en contacto, ¿no? Sí, por supuesto, no, ni hablar. Sí, tengo una gana loca de ir a ver ahí un montón de cosas ahí en Perú. Amigos que tengo de toda la vida. Sí, pues, tú habías comentado que ella vivió en Perú, parece. Exacto, en Talara. Sí, claro, me contaste, sí. Bien, pues, entonces, ¿dónde te ubican en el museo? ¿En qué parte? Bueno, en Facebook como Andrea Pérez Simondini, en YouTube, ahí tenemos todas muchas investigaciones, las que estoy contando. En Instagram como Andrea Simondini, Museo del OVNI, Visión OVNI, así que bueno, no pueden no encontrarme. ¿Y en Argentina está en qué región, qué ciudad? En Victoria Entre Ríos, es una localidad que está a 330 kilómetros de Buenos Aires, relativamente cerca, y acá el Museo del OVNI se encuentra en San Miguel y Rondón, que es una esquina, pero lo encuentran, si ponen el GPS, lo primero que van a encontrar es el Museo del OVNI, y de todas maneras, si googlean Museo del OVNI, ahí tienen todos los datos, teléfono de contacto, mail, todo.
Perfecto. Llegaremos en un Remi. Remi se llaman los taxis allá, parece, ¿no? Algo por ahí, algo me Yo acuerdo. te diría que algo- no tomes un Remi, tomate un colectivo que te va a salir más barato. O arrendamos un vehículo, ahí va a llegar. A Bien, eso me Andrea. parece como más interesante. No, ahí me voy al de Jorge va en la camioneta de él. Eso, ahí Sí, sí. sí que no hay problema. Ya, pues, Andrea, ha sido un placer nuevamente estar contigo. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer y esperemos volver a reunirnos nuevamente para conversar de esto que es tan entretenido e interesante. Y como yo siempre digo, al final, usted sabrá pues, si creer o no creer es su decisión sobre los ovnis. Cómo no, un placer enorme. Bien, gracias. Chao, Gracias. gracias, Andrea. Gracias, Chao, chicos. Jorge. Gracias, David. Jorge, Y a la Chavarría. Un gente placer linda. enorme. Chao, chao. Saludos.